Instituto Universitario del Centro de México. Buen día, mi nombre es Rafael Servín, soy licenciado en Administración de Empresas y a continuación me permito presentar el podcast titulado La cultura organizacional, en donde se abordarán temas tales como son el concepto de cultura, la cultura y el manejo de la organización, la creación y fortalecimiento de la cultura, los procesos de cambio, entre otros. Así que, comenzamos. Inicialmente, el concepto de cultura fue utilizado por los antropólogos para describir a las sociedades, pero ahora también se aplica para describir a las organizaciones. La cultura se compone de lenguajes, valores, actitudes, costumbres y creencias de una organización. Ello representa un patrón complejo de variables que, tomadas en conjunto, confieren a cada organización características únicas. La cultura se une a las personas porque les ofrece la oportunidad de abordar situaciones de convivencia. Pero, ¿cómo puede la cultura unir a la gente? La cultura se une a la gente porque se convierte en un patrón que permite compartir supuestos, valores y códigos que mantienen unida a la sociedad y cuidan el crecimiento cultural y el medio ambiente. Pero entonces, ¿qué es la cultura? La cultura es la transmisión de los contenidos creados y los patrones de valores, ideas y otros valores simbólicos y significativos, como factores en la configuración de la conducta humana y los artefactos producidos a través de la conducta. En ese sentido, la cultura actúa como un molde y da forma al comportamiento y a la conciencia de la sociedad. La cultura existe en contextos sometidos a constantes cambios, lo cual explica la dificultad para definirla. No obstante, las diferentes perspectivas y definiciones sobre cultura, hay una serie de temas comunes a todas las interpretaciones y que son fundamentales para comprenderla. Entre esos temas están los siguientes. 1. La cultura se aprende y se comparte. 2. La cultura está determinada por factores contextuales, lo que implica que es aplicable solo al grupo sujeto a estos factores. 3. El trasfondo de los problemas fundamentales de la cultura son comunes y se relacionan con la autoridad, los conceptos de masculinidad y feminidad, así como la manera de tratar los conflictos. 4. La cultura moldea el comportamiento y se manifiesta en forma de valores y prácticas. La cultura y el manejo de la organización. Toda organización posee una cultura que la distingue e identifica y que la orienta hacia determinados tipos de acciones y modos de trabajar. Al mismo tiempo, esa cultura rige las percepciones y la imagen que las personas se forman de ella. Se conoce como cultura organizacional al complejo conjunto de comportamientos comunes a los miembros de una organización, entre los que se encuentran supuestos básicos, valores, creencias, mitos, principios, normas, lenguajes, costumbres, rituales, tradiciones, etc. Esta definición puede ampliarse si se incluyen los elementos que toda una comunidad comparte respecto al trabajo. En este caso, se habla entonces de cultura laboral. En otras palabras, la cultura organizacional puede ser entendida como el comportamiento aprendido que caracteriza a los miembros de una organización. Los elementos de una cultura organizacional son el paradigma, la misión y los valores de la organización, el sistema de control, el proceso de supervisión, la estructura de poder, quien toma las decisiones, los símbolos, los rituales y los mitos. La planificación cultural es el esfuerzo sistemático de crear las condiciones necesarias para que ciertos comportamientos sean fortalecidos. La planificación cultural implica sobre todo dos problemas: la selección de los comportamientos deseados, los objetivos y los métodos que se utilizarán para conseguirlos. Si bien los objetivos considerados importantes dependerán de las circunstancias del grupo que los formule, el trabajo del científico puede facilitar la valoración de prácticas culturales y, aún más, seleccionar un conjunto de procedimientos eficaces para conseguir dichos objetivos. Otra perspectiva considera que la cultura organizacional es un componente importante de la vida de la organización
que afecta al desempeño y al comportamiento de manera positiva o negativa. Así, la cultura organizacional es vista como uno de los elementos predominantes que dan forma al ambiente interno de instituciones públicas y privadas. La cultura organizacional da forma a la organización y provee un mejor entendimiento de los complejos componentes organizacionales, tales como el trabajo en grupo, satisfacción en el trabajo, resistencia al cambio y empoderamiento. Para estudiar la cultura organizacional es necesario medir los aspectos esenciales pero no visibles. Tales aspectos son las creencias, percepciones básicas que se concretan en las manifestaciones de las organizaciones a través de procedimientos, los organigramas, las tecnologías, la información, los ritos, las conductas, los hábitos, los comportamientos, la forma de expresión oral y escrita, el clima, la velocidad, la cohesión grupal y la motivación. También incluye las formas de vestir, los edificios, la limpieza y la organización misma. Entre los propósitos que pueden exponerse relacionados con la importancia del conocimiento, el estudio y la profundización de la cultura organizacional están los siguientes: lograr un cambio más duradero en la organización, crear la necesidad de mejorar la organización, facilitar los cambios de métodos y estilos por medio del autoconocimiento, crear la necesidad de modificaciones conductuales y la adquisición de nuevas habilidades, lograr mayor control de los recursos y de la organización en su conjunto, movilizar los recursos humanos tanto para la identificación de problemas como para la búsqueda de soluciones creativas, mejorar el trabajo individual y grupal, crear la capacidad de autodiagnóstico y autodiseño de la estrategia empresarial, creación y fortalecimiento de la cultura organizacional. Cada uno de los mecanismos que a continuación se presentan son comúnmente utilizados por destacados administradores y líderes para crear o mantener la cultura organizacional de una empresa. Declaraciones formales de la filosofía organizacional, organigramas, credos, misión, materiales usados en el reclutamiento y la selección, así como la socialización, diseño de espacios físicos, fachadas, instalaciones y edificios, manejo deliberado de papeles, capacitación y asesoría por parte de los líderes, sistema explícito de premios y reconocimientos y criterios de promoción, historias, leyendas, mitos y anécdotas sobre las personas y acontecimientos más importantes, lo que miden, controlan y a lo que prestan atención los líderes, reacciones del líder ante incidentes y crisis muy importantes de la organización, diseño y estructura de la organización, el diseño del trabajo, los niveles jerárquicos, el grado de descentralización, los criterios funcionales o de otro tipo para la diferenciación y los mecanismos con que se logra la integración, transmiten mensajes implícitos sobre los que los líderes suponen y aprecian. Evaluación de la cultura organizacional. Por lo general, la mayoría de los autores sobre el tema coinciden en emplear el término diagnóstico para referirse al análisis de la cultura organizacional. Sin embargo, donde existen muchas diferencias es en el empleo de procesos y técnicas con los cuales puede obtenerse la información necesaria. Debido a las diferentes formas en que se aborda la cultura organizacional, es imposible plantear procesos completos. Por otra parte, esa imposibilidad también obedece a que el tema de la cultura organizacional es complicado, dado que los elementos que se analizan son imprecisos. Por ello, los procesos son diversos y cambiantes. Así, con base en nuestra experiencia, consideramos que un proceso de evaluación de la cultura organizacional debe contener las siguientes etapas: estudio previo de la organización, análisis del entorno de la organización, estudio jerárquico, análisis productivo, examen del servicio, análisis de las funciones, actividades y responsabilidades, determinación de las características de los trabajadores, establecimiento de las características del grupo gerencial, diagnóstico de la cultura organizacional, análisis del diagnóstico cultural e impacto en el resultado organizacional, elementos de la cultura organizacional deseada, procesos de cambio en la cultura organizacional.
En principio, el cambio de la cultura organizacional no es fácil. La esencia para lograr un cambio está en intentar, primero, que los grupos humanos estén de acuerdo con él. Para ello, proponemos emplear las siguientes fases. Fase 1. Preparación. El personal debe reconocer que hay problemas, ya sea entre miembros propios de la empresa, con clientes o en la estructura de la empresa. Fase 2. Diagnóstico. El compromiso desde arriba ya nos indica la necesidad de la actuación por convencimiento. Fase 3. Institucionalización. Debe ser aceptada por la mayoría de los miembros. Tener presente el miedo o inseguridad al principio del proceso debe ser considerado normal por los agentes del cambio. Con esto damos por terminado este podcast, deseándote que aproveches esta información referente al tema de cultura organizacional para que pongas en práctica los conceptos que se mencionan. Te recuerdo mi nombre, Rafael Servín, y a nombre de EduCem te damos las gracias. Hasta luego. Dirección académica.